Todo muy bien, Mili. Espero que tú también te encuentres bien. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Hoy es Ya usted jueves. sabe cómo estoy. Lo pongo acostando a dormir. Así mismo Bueno, estamos todos. licenciado, vamos a hablar. Bueno, para el gobernador todo está en orden en torno Sí, a la situación energética. Eso fue lo que yo entendí. Pues que se había logrado un recorte en la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual es cierto, sí, un recorte, pero no creo, o sea, entiendo que el país no está contento con el cargo que se avecina por unos 35 años en la factura de luz. Y todo lo que está pasando en torno al tema de la generación, la situación con la central de San Juan, que ha provocado que se activen todos los generadores, los 14 generadores, y que eso a su vez opera con gas, y eso pues va a salir costoso y eventualmente, aunque ahora estamos viendo una baja en la factura de la luz este trimestre, eventualmente Genera y Luma solicitarán que se puedan cubrir esos gastos operacionales debido a por compra de combustible para el uso de esos generadores. Genera dice, ¿verdad?, que esto se lo den el negociado, claro, pero quienes presentan la información se recopila a través de Genera y Luma es quien presenta entonces al negociado para que sea evaluado. Así que todo está bien, licenciado. sí, Mili. Yo creo que ese apagón que se sufrió la semana pasada es evidencia, primero, de la fragilidad del sistema, que eso es incuestionable, pero de que Genera, con prácticamente un año de haber tomado el control de la autoridad, no ha podido identificar el mantenimiento o las gestiones que tiene que hacer para añadir confiabilidad a la red. Una noticia que es alarmante, Mili, es que Genera solamente tiene activo el 34% de su flota generatriz. O sea que del 100% solamente el 34% funciona adecuadamente. Y eso obviamente implica que la oferta de energía, la capacidad de generar energía está bien comprometida, y cualquier fenómeno que ocurra, ya viste un accidente como ese, ¿verdad? Un problema de mantenimiento que hizo que se rompieran unas tuberías, etcétera, pues hace que caigamos a niveles negativos en términos de la generación, y eso provoca estos apagones selectivos. Esto de las plantas, de los generadores estos de emergencia, es un problema también adicional, Mili, porque no solamente, como dijiste, es más costoso, sino que también entran en violación con la EPA. Sabes que la EPA está vigilando que ya el Genera se ha pasado de los límites que tiene impuestos para la utilización de esos generadores, que son altamente contaminantes, y eso podría implicar multas o hasta que se arreste la planta o los generadores, y eso lo que Bueno, implica es... que pueda pasar lo mismo que ocurrió con los mega generadores en Palo Seco. La EPA le abrió el espacio para que ellos cumplen con la regulación, o sea, les están dando un break. Sí. Así que más vale que cumplan con Pero, este acuerdo. pero como dice Carl Soderbergh, no jueguen con la EPA, ¿verdad? La EPA tiene los poderes para apagar esos generadores en cualquier momento. Por otro lado, Mili, el asunto del aumento en la tarifa, ya el procedimiento en el negociado comenzó. Sabes que la Autoridad de Energía Eléctrica pues tiene que justificar un presupuesto y establecer un plan para que el negociado dicte cuál es la tarifa. Este trámite lo hace Luma y lo hace Genera, y viene una serie de aumentos, como dijiste, el del uso de los generadores de emergencia por este superapagón que ocurrió. El asunto del famoso cargo híbrido cuando entre en vigor, si es que la jueza confirma el plan. El asunto del pago de las pensiones, que el gobernador no habla de eso, pero eso también hay que cubrirlo con la factura. Tenemos el rescate financiero de la AES. Tenemos las posibles reparaciones que haya que hacer a la luz de estos apagones que se han sufrido recientemente. Así que es toda una cadena de eventos, Mili, que implican aumentos significativos a la factura y que se van a complicar con la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Entonces tú te preguntas en qué hemos avanzado en este proceso de la privatización, cuando mantener esos dos contratos nada más, Mili, implicó que el gobierno gastara 1.500 millones. Tú sabes que le dieron 750 millones por parte del gobierno central a Luma,
le dieron 400 millones también a Genera, la autoridad puso 250 millones, en unos contratos donde Luma y Genera no ponen nada. O sea, todo lo que se rompa ahí, todo lo que explote por falta de mantenimiento, ellos no lo arreglan con su dinero, lo arreglan con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Entonces, el problema se va a complicar cuando se confirme el plan, porque los mismos expertos de la Junta dicen que no hay dinero para cubrir esas contingencias ni para terminar las reparaciones de la red. Eso implica que vamos a tener siempre el mismo servicio deficiente. Ahora mismo, Luma y Genera... Licenciado, déjeme hacer una pausa. Sí. Hago una pausa y continuamos con este tema con el licenciado Rolando Emanuel. Y ya estamos de regreso al fin, dígame la verdad, de Radio Isla 1330. Continuó la conversación con el licenciado Rolando Emanuel y estamos hablando sobre la situación de generación. Nos quedamos con el detalle de los 14 generadores que en estos momentos están prendidos a todo fuerte debido al déficit de generación que hay. Les recuerdo que hay varias centrales, o por lo menos unidades, de varias centrales que no están operando. A las 5 y las 6 de la central de San Juan, por la avería que ocurrió en el fin de semana que provocó el apagón. Palo Seco, la unidad 3 no entra hasta mayo. Costa Sur 6, esa unidad no entra hasta finales de abril. Y Aguirre 1 no entra hasta finales de abril. Así que, por lo menos cuando yo hablé con Iván Báez el pasado martes, había un 34% de generación, eso iba a aumentar un poco más. Pero la realidad es que me confirma que los 14 generadores se están utilizando, y ahí es donde me quedé con el licenciado sobre la compra de combustible, y ahí creo que ahí fue donde nos quedamos. Sí, que esto implica unos costos adicionales y que implica el riesgo de que la EPA intervenga por violaciones a las leyes del aire y puede hasta arrestar, que es decir, detener el que se usen esos generadores, y entonces sí que tendríamos un problema de una deficiencia grandísima. Todas estas cosas que vivimos día a día, Mili, todas estas noticias, es a un costo de más de 300 millones de dólares adicionales a lo que costaba operar la Autoridad de Energía Eléctrica antes, porque todas estas labores tenía que hacerlo la autoridad, con todas sus deficiencias y con todas sus limitaciones. Eso no hay ninguna duda de eso. La autoridad fue perdiendo su capacidad operacional en los últimos 10 años. Sin embargo, ahora están unas compañías privadas haciendo el mismo servicio deficiente y nos cuesta 300 millones de dólares adicionales. Estos son los más de 120 a 130 millones de dólares que cuesta Luma, los honorarios que cobra Luma por todos los servicios adicionales que presta y el dinero que hay que pagarle a Genera por sus operaciones. Todo esto adicional a todos los gastos operacionales, porque sabes que los contratos estos funcionan, que Genera y Luma establecen un presupuesto y la tarifa financia todo lo que digan ellos, además de estas bonificaciones y estos honorarios que están cobrando, que en términos generales ascienden a 300 millones de dólares. Además, ellos han venido, Mili, con unas nóminas que jamás la Autoridad de Energía Eléctrica pudo tener. Entre ellas, ejecutivos de 1.2 millones de dólares, ejecutivos de cargos medios de $500,000, los que Genera quiere que el negociado apruebe su financiación, que son personas que ganarían más de $200,000 al año. Antes de que entraran las privatizadoras, lo más que ganaba un director estaba por cerca de 250,000. Y aquí hubo un escándalo cuando trajeron a Higgins. ¿Te acuerdas que trajeron a este hombre que iba a cobrar $500,000? Hubo tremendo escándalo, pero entonces luego con las privatizadoras vienen estos salarios más altos. La nómina actual de esas dos compañías es mucho más alta de lo que se pagaba anteriormente bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no hay ningún tipo de ahorro. Además, Luma prometió cuando entró en el contrato con la autoridad, prometió unos ahorros que iban a aliviar la tarifa. Esos ahorros ya la Junta los eliminó de las proyecciones del plan fiscal porque no se van a materializar. Y entonces, para colmo, los ahorros de combustible de Genera, 50% iban a ser para el gobierno, es decir, para el pueblo de Puerto Rico, supuestamente para mitigar los aumentos en la tarifa, pero la Junta comprometió el 25%
de ese 50%, o sea, la cuarta parte de todos los ahorros se prometieron para los bonistas. Y entonces uno dice, adiós cara, pero eso no era para mitigar la factura, para que los aumentos no fueran tan onerosos en el pueblo de Puerto Rico. Así que ninguna de las promesas, Mili, ni en términos de confiabilidad del sistema, ni en términos de las economías, ni en términos de la tarifa razonable se han cumplido. Y para colmo, esto nos cuesta más de 300 millones de dólares al año adicionales. A mi juicio, Mili, todo lo que se anticipó en este programa, ¿te acuerdas que estuvimos discutiendo ese contrato detalle por detalle? Todas las investigaciones que ha hecho el representante independiente ahora, Luis Raúl Torres, toda la información que se ha logrado y lo que sale del negociado y lo que sale del proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda, lo que implica es que no hemos avanzado nada en este proceso supuesto de modernización de la Autoridad de Energía Eléctrica y que lo que hace es meterle costos adicionales que vamos a tener nosotros que financiar con el pago mensual. Y hemos mencionado en otras ocasiones que este universo que paga la tarifa, como tú y como yo, que vivimos en lugares que no podemos montar sistemas de energía solar, pues se va a ir reduciendo. Porque el gobernador en el discurso que dio ante la legislatura se las echa de que 110,000 personas ya se han mudado a la energía renovable, lo cual no es malo en sí. El problema es que es un proceso desorganizado, no coordinado, que va a ocasionar que la demanda de la energía eléctrica siga bajando y que estos cargos que se están imponiendo, este peso tan grande con el plan de ajuste de la deuda, nos quede solamente a los que no podemos usar energía renovable. Así que va a haber un universo de clientes cada vez más pequeño por la migración a la energía renovable y también por la migración a Estados Unidos. Y por ende va a tener la autoridad y la Junta que seguir aumentando la factura. Y eso va a hacer que el sistema sea insostenible y no va a tener dinero para mantenimiento y dinero, mucho menos que ya se sabe, para completar la red. Así que no hay nada, Mili, que diga que la privatización va a funcionar en su momento, ¿verdad? Que esto es cuestión de esperar, porque los mismos expertos de la Junta de Control Fiscal y los expertos de AFAF y mucho más, los expertos de los opositores al plan de ajuste de la deuda dicen que no hay cama para tanta gente, que no va a haber el dinero para completar la reparación de la red o para emergencias de mantenimiento. Así que hubo ese accidente, ¿verdad? Nos quedamos 200,000 personas sin luz. Tienen que entrar las plantas de emergencia. Eso nos puede poner en violaciones. Esto es el cuento de nunca acabar, Mili. Y en ese sentido, mi planteamiento siempre ha sido, la solución que se escogió con la privatización no va a traer el servicio que nosotros necesitamos. Aquí hay que volver a repensar el asunto de la energía porque no hay luz al final del túnel. Todo esto se va a seguir complicando. Sí, no, aquí el panorama no pinta bien. Aunque el gobierno trate de decir que todo está bien, la realidad es que con todo este proceso de la alianza público-privada salió más costoso. Y eso, que estos generadores, la compra del gas para estos generadores, de acuerdo a la información que me sometió el propio director de las P3, son $1,000 millones. Sí, y toma nota, Mili, el conflicto de intereses terrible que hay, donde Genera es una subsidiaria de New Fortress. Ellos se pasaron eso aquí no importó. Claro. Todos están de que hubo un ente independiente que hizo el análisis y pues curiosamente New Fortress salió airoso. Sí, qué casualidad, ¿verdad? Que fue New Fortress. Eso se estaba diciendo hace tiempo. Yo pensaba que era una exageración, la verdad es que no, terminó siendo real. No, porque son contratos de billones de dólares y en donde ellos mojan en todas las etapas, porque Genera tiene que hacer un plan de compra de combustible y con eso se gana unos honorarios con el contrato que hizo con la APP, y en ese proceso de la licitación le adjudica el contrato a su matriz, quien se va a ganar también un montón de dinero con esa adjudicación. Entonces dicen, no, aquí se sigue un proceso limpio e independiente. Es que esas cosas no podían pasar antes bajo la autoridad, Mili. Mira, $1 billón sobre $1,000 millones la compra de gas para estos generadores que se van a estar utilizando. Y eso es el peligro que implica, Mili, y ya se ha ido manifestando, es que a pesar de que queremos movernos a la energía
renovable de manera organizada, ellos están empujando el gas natural por ojo, boca y nariz. Ellos quieren que las plantas se conviertan a gas natural, ellos quieren hacer plantas nuevas de gas natural y eso implica más contratos para New Fortress y más dinero que se va de nuestros bolsillos a esas compañías. Y eso realmente, Mili, es un desastre para la economía local porque es dinero que se va del país. No es dinero que se invierte en Puerto Rico como si se estuvieran haciendo otros proyectos de energía distribuida o energía renovable donde haya la participación de las comunidades, la participación de los contratistas locales. Aquí todo ese dinero se gasta durante el día y ya por la noche el dinero está en una cuenta en los Estados Unidos o en donde sea, ¿verdad? Porque tú sabes que este tipo de capital es global. Y eso deprime más nuestra economía porque no hay reinversión de ese dinero. Y me parece que cuando tú miras, ¿verdad? Con sobriedad, desde lejos, todas las cosas que han ido pasando, en realidad todas las cosas que se anticiparon han ocurrido. Y me parece que la discusión sobre el problema energético no debe ser un asunto liviano, ni debe ser un asunto de que ya pasó porque ya se dieron esos contratos. Fíjate que el contrato de Luma todavía no ha entrado en vigor, porque estamos en el contrato suplementario, que es el contrato a término que depende de que el plan de ajuste de la deuda le guste a Luma. Y como pinta la cosa, Luma va a tener un presupuesto tan apretado. Bueno, que los expertos de la Junta lo dijeron, que esos presupuestos que había calculado la Junta estaban muy agresivos. Eso en el lenguaje sencillo lo que significa es que están bien finitos. Que hay un estornudo y se van fuera de presupuesto y entonces tienen que empezar a cortar de otros lados o tienen que pedirle más aumentos al negociado para poder sufragar estos incidentes. Ya tú verás, Mili, que cuando venga la factura por la reparación de este último incidente, la van a querer meter en el negociado para que el negociado haga un aumento de la tarifa. Claro. Se me acabó el tiempo, licenciado. Gracias por conectarse. Me cuida mucho. Cómo no, Mili, siempre estamos a la orden. Que pases buen día. Un abrazo, licenciado.